todos, ¿qué tal? En este capítulo vamos a hablar acerca de otra parte importantísima del control de una instalación industrial, que es el SCADA. Antes de nada, deciros que las siglas de SCADA vienen de supervisión, control y adquisición de datos. El SCADA no es más que un programa, una aplicación de escritorio que corre en un dispositivo tipo PC. El SCADA se puede comunicar con el autómata gracias a que existe una conexión entre los puertos de comunicación de autómata y PC. Podía haber dejado para más adelante el tema del SCADA, pero considero que es ideal verlo ahora que estamos empezando. Porque veréis, si bien es cierto que programar el SCADA nos va a dar más trabajo que programar solamente un autómata, también nos va a ofrecer una serie de funcionalidad extra que nos va a venir muy bien. Y aparte que ya veréis, nos va a hacer mucho más interesante y ameno el tema, que si solamente nos centrásemos en ver instrucciones de programación del autómata. Para mí la programación del SCADA es una parte fascinante en el control del proceso. Tiene mucha más miga y encanto de la que parece en un principio, ¿no? Y yo lo que intentaré pues será transmitiros ese sentimiento de arte que hay en la creación de cualquier SCADA. Bien, para empezar a hablar del SCADA vamos a hacer una recapitulación de cosas, ¿no? Algunas de estas cosas las vimos en el curso, otras a lo mejor no, pero bueno, probablemente en muchos casos doy por hecho que las conocéis, ¿no? Los que habéis llegado a este curso sabéis de qué van. Empecemos pues. Fijaos, en la diapositiva os muestro una planta industrial, concretamente es una depuradora. Está en un sitio bonito, ¿verdad? Fijaos, en cada parte de la depuradora vamos a tener normalmente una serie de elementos tipo motores, válvulas, sensores de nivel, etcétera, etcétera, como me imagino que ya sabéis. Aquí en esta diapositiva os muestro algunos de esos dispositivos repartidos por la depuradora, ¿no? Dos motores, un sensor de nivel, una válvula. Cualquiera de estos dispositivos arrancan porque alguien en un puesto central da la orden. Esa orden, por ejemplo, puede venir dada por un contactor, por un variador de frecuencia, por determinados dispositivos. Esos elementos de orden, como contactores, por ejemplo, están todos localizados en el puesto central de control de la planta. Para que la orden que se da en el puesto central pueda llegar a cada motor, es necesario unir eléctricamente el puesto central con el motor. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, mediante un cable eléctrico. Así pues, decimos que todos los dispositivos están cableados al puesto central de la planta. Concretamente, todos los cables llegan a lo que le llaman el cuadro eléctrico, que está situado en el puesto central. Dentro del cuadro eléctrico están los contactores que dan la orden de arrancar motores. Esos contactores, a su vez, pues son accionados mediante pulsadores de cuadro eléctrico o bien mediante el autómata. En la foto no se aprecia bien porque en el momento en que saqué la foto tenía la puerta del armario entornada, pero más o menos aquí está el autómata de control. El autómata se comunica con los contactores de cuadro y los contactores de cuadro, pues a su vez, mediante cable eléctrico, se comunican con los dispositivos de planta. A ver, en el caso de que la información sea únicamente de entrada, porque lo que vimos ahora del motor es información de salida a la orden, ¿no? Pero hay información de entrada, como por ejemplo estado de un nivel. Muy bien, esa información llega al cuadro eléctrico a través de cable eléctrico también. Y normalmente pues lo que hace es activar o desactivar un relé dentro del cuadro. Es el contacto de ese relé el que se lleva a la tarjeta de entradas digitales del autómata. Muy bien, pues entonces en última instancia el autómata es el encargado de dar las órdenes de arrancar dispositivos de planta y a su vez recupera información de esos dispositivos de planta. Lo que pasa es que así
sin más, el sistema está incompleto. El autómata sabe muchas cosas acerca de la planta y es el jefe, el que dirige la planta. Pero para nosotros, tal como está, no es más que una caja negra que se guarda para él toda la información y no nos dice nada de lo que sabe acerca de la planta. De forma que para que el sistema ya sea completo, necesitamos un elemento más. Nos hace falta un ordenador dentro del cual haya instalada una aplicación de escritorio que se comunique con el autómata y que, como veis en la diapositiva, pueda leer los valores de planta que el autómata tiene almacenados en su memoria y pueda escribir a su memoria consignas de funcionamiento de dispositivos. O sea, por ejemplo, tiempos de marcha, tiempos de paro, consigna de hercios de una bomba, etcétera, etcétera. En este tema nos vamos a centrar en hablar de lo que se va a ver en la pantalla de este PC, es decir, esa aplicación de escritorio que supervisa, controla y adquiere datos de la planta. Fijaos, como una imagen vale más que 1000 palabras, os muestro aquí un ejemplo, una imagen de todo lo que puede llegar a contener un SCADA. Como veis, la cantidad de información es, en principio, abrumadora. Porque sucede que uno ve esto, se imagina que le encargan hacer algo similar y en muchos casos esa persona va a salir corriendo. A ver, no os voy a engañar, da mucho trabajo hacer esto, pero por suerte se basa en una serie de elementos básicos que después se repiten hasta llegar a lo que veis en pantalla. Podemos, por tanto, dividir el SCADA en una serie de partes básicas. Aquí en esta diapositiva os indico esa división en partes básicas del SCADA. Primeramente, el SCADA, vamos a ver, lo podemos dividir de esta forma. Una primera parte sería una representación gráfica de la planta dividida en formularios. Vamos a tener un formulario cabecera que tiene una serie de funciones globales, un sinóptico principal y sinóptico de cada parte de la planta. Fijaos, tenemos aquí, esto de aquí arriba es la cabecera. Contiene una serie de funciones comunes para todo el SCADA. Normalmente son botones pues para ir a otras pantallas del SCADA, un visor de alarmas activas, un login, logout de usuarios, etc. Luego, ocupando la mayor parte de la pantalla, está el sinóptico principal de la planta. Y pinchando en diferentes zonas del sinóptico, por ejemplo, aquí, se nos abren formularios en los que se muestran sinópticos de partes concretos de la planta, ¿vale? Que amplían la información del sinóptico principal. Siguiente elemento básico, gestión de usuarios. Veréis, hay que establecer una jerarquía de usuarios, ¿no? Una escala de categorías. A cada clase de usuarios se le van a permitir una serie de acciones. Por ejemplo, imaginad que definimos las categorías operario, administrador y programador. A lo mejor no nos interesa que al operario, se dé la opción de poder enviar consignas al autómata. Por ejemplo, todos estos campos de entrada-salida que veis aquí son campos de consigna. Si no queremos que el operario le pueda introducir valores de consigna, tenemos que programar todos y cada uno de estos campos de forma que solamente puedan ser manipulados si el usuario actual tiene una categoría mayor que la de operario, ¿vale?
La gestión de usuarios implica también la programación de una pequeña ventana en la que se permita al usuario darse de alta en el sistema o salir del sistema, o sea, hacer lo que llaman un login y un logout. Ahora mismo hay un login de un usuario de aplicación, que soy yo. Mi categoría es la de programador. Mi nombre es el que veis ahí, admin. En el momento en que quiera dejar de estar dado de alta, o sea, dejar de ser el usuario actual de la aplicación, hago un logout. Y os fijáis que el campo de nombre se pone en blanco. Ahora mismo no hay ningún usuario dado de alta, no hay usuario actual. Siguiente punto. Gestión de alarmas. Se compone de lista de alarmas activas, como la que veis aquí en la cabecera, en la parte izquierda, que nos muestra las alarmas que tenemos activas ahora mismo en la instalación. Térmico de soplante 1, agitador 2 de canal 1 y bomba interna. Aparte de la lista de alarmas activas, también tenemos que tener un histórico de alarmas. O sea, las alarmas tienen que quedar registradas en un fichero y tienen que poder verse en un visor de histórico de alarmas. ¿Veis? Como el que os muestro aquí, donde se indica la hora y la fecha en la que se produjo la alarma, el estado, como los cambios de estado de la alarma, es decir, cuando se activó, que aparece ahí con el texto act, cuando se desactivó, que aparece con el texto act des, etcétera, etcétera. Conjuntamente con la lista de alarmas activas, histórico de alarmas, nos hace falta unos botones para reconocer alarma y borrar alarma. Reconocer. En el momento en que se produce una alarma, lo normal es que se produzca también un parpadeo en la lámpara del motor asociado en el SCADA. Va a haber un iconito que va a parpadear en rojo para avisar de que se acaba de producir una alarma. Botón REC lo que hace es decirle a la SCADA: estoy enterado de que se produjo alarma. La reconozco que hubo alarma. Cuando el SCADA recibe la orden esta de reconocer, lo que va a hacer es parar el parpadeo. Nada más, ¿vale? Borrar. Muchas alarmas, por motivos de seguridad, tienen que quedar memorizadas. Se produce la alarma. Por ejemplo, salta un disparo térmico. Bueno, pues muchas veces lo que se hace es poner dentro del autómata una marca, hacer un set de una marca, de tal forma que quede a 1. Y también de tal forma que aunque la alarma se rearme, por ejemplo en el cuadro eléctrico rearmamos el térmico, esa marca de alarma no se borre. Que tenga que ir el operario, el que rearmó la alarma en el cuadro, que tenga que ir al SCADA, al ordenador, y darle la orden de borrar. Al recibir la orden de borrar, el SCADA va a mirar si la alarma está físicamente activa. Si no está físicamente activa, si ya se rearmó, bueno, pues él borra la marca asociada a la alarma. Siguiente punto. Objetos de la clase motor. Estos objetos se repiten mucho a lo largo del SCADA. Normales, que son fundamentales para ver de un vistazo el funcionamiento de la planta. Fijaos, por ejemplo, en el objeto que tiene de título soplante 2. ¿Veis? El objeto no es más que una representación gráfica de un motor, o sea, en este caso más bien una soplante. Aquí el color desempeña un papel fundamental. Fijaos, ahora mismo la soplante está apagada, entonces se muestra con color apagado. Fijaos lo que pasa cuando se pone en marcha en la planta la soplante. Lo que ocurre es que el objeto tipo motor se pone en verde, ¿vale? Ahora imaginaos que se produce una alarma en la soplante 2. Pues el objeto de la soplante 2 se tiene que poner en color rojo parpadeante. ¿Veis? Y en el momento en que yo le dé al botón de reconocer alarma, pasa al estado rojo fijo. Además de estas funciones, pero no os preocupéis porque ya lo veremos, vamos a programar estos objetos de tipo motor de tal forma que nos permitan hacer más cosas. Siguiente parte.
objetos de la clase selector manual auto. Estos objetos se utilizan para representar el estado de los selectores manual auto del cuadro eléctrico. En principio aquí en esta vista del SCADA no se ven. Yo tengo por costumbre tenerlos ocultos por defecto, como, al igual que muchas otras cosas que vamos a ver, porque si no habría una sobreabundancia de información en la pantalla principal que en principio nos podría marear. Bien, si queremos activar su visualización, tenemos que pinchar sobre este botón de arriba que dice I2. Muy bien, fijaos. El objeto de tipo manual auto que yo tengo programado se reduce a un simple texto, que en caso de que el dispositivo esté en automático se ve de esta forma, A, y en caso de que pase a manual se ve de esta otra forma. Fijaos que jugué con el color del fondo, es decir, un dispositivo manual lo represento con un fondo que no es rojo, pero es anaranjado, o sea, tirando a rojo. No es una alarma, pero es una anomalía, de alguna manera. O sea, lo normal es que los dispositivos estén en automático. ¿Por qué lo represento en color distinto? Porque muchas veces se está probando el funcionamiento de la planta y se ve que un motor no arranca, por ejemplo. Entonces uno inventa mil historias, miles de explicaciones acerca de por qué no arranca. Que si está mal el programa del autómata, que si se estropeó el motor, etcétera, etcétera. Y nos está dando cuenta que es que tiene el selector del cuadro eléctrico en manual. De esa forma, para que se dé cuenta de que hay algo que no está como debe, yo pongo el fondo del objeto selector manual auto en un color tirando al rojo. Sigamos. Siguiente parte. Objetos de clase sensor. Me refiero, por ejemplo, a un objeto asociado a un indicador de nivel, o sea, una boya de nivel, como esta que veis aquí en el dibujo. Veis que cuando hay nivel, pues el objeto nos aparece de color amarillo, amarillo intenso, y cuando no hay nivel nos aparece un color apagado, es un amarillo muy apagado. Estos son sensores de tipo digital, ¿no?, que pueden valer 0 o 1. Luego también tenemos sensores de tipo analógico, como por ejemplo estos medidores de oxígeno que veis aquí. En una planta normalmente va a haber un montón de tipos de sensores, ¿no? Y en concreto de los analógicos pues vamos a tener como aquí de oxígeno, de caudal, temperatura, etcétera, etcétera. Otro tipo de objeto es el objeto visor de Gracet, que consta de campo de etapa, texto descriptivo de etapa y temporizador. Por ejemplo, fijaos en esta bomba, que se llama la bomba interna. Está comandada por un Gracet, ¿vale? Aquí en el SCADA vemos lo que os decía, visor de etapa, luego descripción de la etapa, que aparece aquí el texto en marcha, y temporizador de Gracet. Fijaos como según van cambiando los estados del Gracet se refleja en SCADA. Fijaos en el temporizador, cómo va decrementando su valor. Fijaos en la importancia de lo que os decía, de temporizar con un temporizador descendente, porque así vemos el tiempo que nos falta hasta acabar la etapa. Otro tipo de objeto es el objeto visor de variable de programa. Se utiliza para mostrar por pantalla variables del autómata en las que se almacena algún tipo de información importante, como por ejemplo en un bombeo, el número necesario de bombas que tienen que estar arrancadas, prioridad de arranque, etcétera. Como por ejemplo en el caso de estas dos soplantes, fijaos que tengo un campo que es número necesario, o sea, número necesario de soplantes activas, una. Después tengo dos campos más que se llaman prioridad. Prioridad en el orden de arranque, es decir, primero va a tener que arrancar la 1 y en caso de que hiciera falta una segunda soplante tendrá que arrancar la 2. Podría ser al revés, podría tener prioridad la 1 y prioridad 2 la 2. Como ya os comenté en el módulo de los Gracets, el tema de prioridad se asigna en función de número de horas de funcionamiento. Fijaos que aquí el número de horas de la soplante 2 es inferior al de la soplante 1, de ahí que tenga prioridad de arranque la soplante 2. Y también se asigna en función de temas como que la bomba esté
operativa, en automático y sin alarma. Otro objeto que no puede faltar pues es un visor de cuentahoras. De la misma forma que en el frontal de un cuadro eléctrico suele haber cuentahoras, como los que veis aquí en la foto, el SCADA los debe incorporar también, como veis aquí en el sinóptico de las dos soplantes o en una pantalla programada ex profeso para mostrar todos los cuentahoras de la planta. Fijaos, si pinchamos aquí en el icono del reloj, se nos abre esa pantalla de la que os hablo. Muy importante y que no puede faltar tampoco, porque es una de las funciones básicas del SCADA, la de control. Campos de parámetros de procesos. Fijaos, en este SCADA yo los tengo agrupados todos en una única pantalla. Accedemos a esa pantalla pulsando este botón de la llave inglesa. ¿Veis? Los tengo ahí juntos todos, clasificados por zonas, eso sí. Aquí podemos fijar todo tipo de parámetros, tiempos de marcha, paro, retardos a la desconexión, etcétera, etcétera. Muy importante esta pantalla. Siguiente parte. Páginas de ayuda, en formato HTML u otros. Tienen que describir tanto cómo funciona la planta como cómo funciona el SCADA, cómo se maneja el SCADA. Fijaos, yo aquí tengo repartidas múltiples ayudas a lo largo de todo el SCADA, ¿vale? Se accede a ellas pinchando el botón del signo de interrogación. Por ejemplo, este botón de aquí arriba pues es una ayuda general acerca del manejo del SCADA. Si pinchamos en ese botón, accedemos a una pantalla en la que hay un navegador HTML, que es este de aquí. Fijaos, tiene una barra scroll vertical que me permite desplazarme por el documento. La ayuda está en formato HTML y en ella se nos muestra la función de cada botón, de cada pantalla, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para todo aquel encargado de planta que vaya a manejar la instalación. Además de lo que son las instrucciones de manejo del SCADA, pues también hay una ayuda del funcionamiento automático de cada parte. Por ejemplo, si venís aquí a lo que es bombeo interno y descarga de aeronaves, veis que tenemos un botón de ayuda. A ver si lo encuentro con el ratón. Aquí pinchamos en él y se nos vuelve a cargar la pantalla del navegador HTML, la misma que antes, y lo único que hace es cambiar el documento HTML que carga. En este caso, pues carga una ayuda acerca del funcionamiento de la descarga de aeronaves y del bombeo interno. Esto también es muy importante porque, como ya os dije en su momento, si no documentamos nuestro trabajo, pasa un año y nos hemos olvidado completamente todo lo que hicimos. En el momento en que nos pidan alguna reforma o tengan alguna incidencia en la planta que no sepan a qué se debe, pues no sabremos responderles. De esta forma sí, o sea, en un plazo de tiempo mucho más breve, les podemos responder. Muy importante la ayuda, ¿ok? Y ya para acabar, la última parte es el registro y visualización gráfica de sensores analógicos, como los que veíamos, las ondas de oxígeno, sondas de caudal, etcétera, etcétera. Aquí, en este SCADA que os muestro, para acceder a ellas tenemos que posicionar el cursor sobre este icono, el del registro, y hacer clic. Llegamos así al visor XY de medidas analógicas. En esta planta en concreto hay únicamente 4 sensores analógicos. Son medidores de oxígeno de canales 1 a 4. Bien, entonces si sumamos estas tareas con las tareas propias de programación de secuencias en el autómata, nos encontramos que la cantidad total de trabajo a realizar es bastante grande. De forma que se hace imprescindible ordenar de alguna forma el trabajo. Es por tanto muy importante dedicar un tiempo a pensar cómo vamos a ordenar el trabajo. A continuación yo os voy a mostrar un primer criterio de ordenación
que es el que sigo yo para hacer mis trabajos, es el siguiente, fijaos. Mirad, yo lo primero que hago es ponerme a programar el SCADA. En el SCADA prácticamente programo todo, a excepción de lo que añadiremos en el punto 2. Fijaos, el punto 2 va a comenzar una vez que yo haya hecho lo fundamental en el SCADA. Tenga mi representación gráfica de la planta, con los motores cada uno colocado en su situación real, con sus objetos de tipo motor, o sea, que muestra con color el estado del dispositivo, etcétera, etcétera. Una vez que tenga hecha esa representación gráfica primaria, puedo pasar ya al punto 2, que consiste en programar el funcionamiento automático de dispositivos. Y claro, lógicamente, a medida que programo el funcionamiento automático, ya puedo ir incorporando en el SCADA visores de Gracet, que previamente no los podía incorporar porque todavía no había programado el Gracet. Recordad, tened en cuenta que Gracet se programa en este punto 2. Puedo incorporar también visores de variables de programa, que no las tenía definidas anteriormente, por eso, porque no estaba programado el funcionamiento automático. Y finalmente puedo colocar ya las ayudas de manejo del SCADA, funcionamiento automático de la instalación, etcétera, etcétera. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué recomiendo yo este orden? Fijaos, lo recomiendo por los siguientes motivos. Mirad, normalmente, en un principio, cuando se decide acometer una obra, el funcionamiento de la instalación es algo que no está demasiado definido, ¿vale? Hasta que pase un tiempo. Sucede que las cosas, mientras no se ven en funcionamiento, mientras no se ven acabadas, a uno le cuesta mucho imaginarse cómo tienen que funcionar. Y con a uno me refiero tanto al programador como al cliente. Mientras la instalación no está finalizada, realmente lo que hay, sobre todo, son un montón de imágenes mentales, de ideas acerca de cómo será la instalación acabada. Pero no disponemos de una reproducción a pequeña escala, una maqueta de la planta en funcionamiento. Con el SCADA estamos haciendo precisamente esa maqueta, de tal forma que a medida que nosotros vamos componiendo nuestra representación gráfica, colocando cada motor en el punto exacto en el que se encuentra en la instalación, cada tubería, cada tanque de agua, etcétera, etcétera, el funcionamiento del conjunto poco a poco se va aclarando. El resultado es que al final logramos un programa de funcionamiento automático más sencillo y sólido que el que se lograría si no empezásemos con esta maqueta previa. Si empezásemos ya directamente con el programa de autómata, lo que sucedería sería que habría que hacer muchas versiones del mismo programa de autómata, porque a la hora de programar no se tendrían en cuenta muchas cosas que de esta forma sí se van a tener en cuenta, porque se ven sobre esa maqueta gráfica. Segundo motivo, es muy parecido al anterior. Fijaos, os digo que el SCADA es algo que el cliente encarga, pero además de ser algo que el cliente nos pide, para nosotros va a ser un simulador que utilizaremos a la hora de probar el programa de funcionamiento automático. Hasta ahora nosotros hemos estado simulando con herramientas de Step 7 nada más, o sea, con la tabla de monitorización de variables, con el simulador PLC Sim e incluso con la representación, o sea, con la monitorización del programa COP. Estas herramientas están muy bien para probar un programa pequeño y en determinadas circunstancias pues son también imprescindibles, pero lo más profesional a la hora de probar un programa grande es aprovechar el SCADA como simulador. Fijaos, os lo voy a explicar sobre el ejemplo real, ¿no?, que estamos viendo. Vamos a centrarnos en la bomba interna que veis aquí. Mirad, tenemos un objeto tipo motor que representa la bomba interna y un objeto tipo sensor que representa la boya de nivel. Además de programarlos como visores de estado, yo los tengo programados como simuladores, como botones. Tenéis que imaginar que la boya de nivel, el objeto de la boya de nivel, es un botón, además de ser un visor. ¿Cómo lo tengo programado? Lo tengo programado de tal forma que si yo hago clic sobre el objeto, me va a invertir el estado del bit de nivel del autómata.
Por ejemplo, ahora mismo el bit está activo, por eso el visor se ve de color amarillo intenso, ¿no? Si yo hago clic encima de él, invierto en el autómata el bit del indicador de nivel. Fijaos que arriba estoy monitorizando el grafé de funcionamiento de la bomba y veo que me ha cambiado de etapa. A esto me refiero yo con usar el SCADA como simulador. De la misma forma también tengo que habilitar el SCADA de forma que pueda provocar alarmas. Por ejemplo, si yo hago clic encima de la bomba, voy a provocar una alarma de disparo térmico en la bomba. Fijaos en el tiempo que ahorro, porque de esta forma me evito tener que andar creando decenas de tablas de monitorización de variables. Se me juntaría con una cantidad de variables enorme para monitorizar en el step 7. Y aparte que esa monitorización no sería tan visual como esta que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es una maqueta perfecta de la instalación. Es ideal para hacer pruebas de funcionamiento, simular respuesta de la planta en determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en principio, vamos a dejar aquí el tema. Ha sido un tema introductorio para que veáis la cantidad de tareas que se pueden hacer y que de hecho va a haber que hacer a la hora de hacer un desarrollo de un programa real. He aprovechado el capítulo pues para daros un primer criterio de ordenación del trabajo, ¿no? En los siguientes capítulos vamos a comenzar ya a hacer el proyecto real. Vamos a empezar en concreto por la parte del bombeo interno, pero para ello nos veremos previamente forzados a estructurar de alguna manera el proyecto, estructurarlo de forma que el trabajo que hagamos sea más eficiente. Vamos a tener que dividir la memoria del autómata en zonas, vamos a tener que programar una serie de funciones comunes tanto en el autómata como en el SCADA, y finalmente ya podremos pasar a programar el bombeo interno. Va a ser una parte muy laboriosa, pero lo que tiene de bueno es que una vez que tengamos hecha esa estructura general, todo lo que hayamos hecho nos va a ser útil para cualquier dispositivo de planta que queramos añadir posteriormente al SCADA. Así que por hoy eso es todo. Os habló Jorge Labora, nos vemos en el siguiente capítulo. Y yo te quiero besar tus labios de caramelo, y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder